Radio América presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Hola, hola, muy buenas tardes, saludos amigos, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Trabajando, la empresa privada trabajando, la burocracia, el gobierno de vacaciones toda la semana. Los feriados comienzan desde el miércoles en horas del mediodía para el resto de los trabajadores, o sea, la empresa privada. Masacre en Las Vegas, que esta es la noticia que más ha impactado en las últimas horas, un hecho que obviamente con todos los fenómenos de ataques terroristas genera esa expectativa, ¿cuál es la palabra adecuada? Esa tensión de si esto es un acto terrorista o no. Finalmente está descartado, pero así como han estado las cosas en el mundo, en Europa, pues era lo primero que podía pensar alguien. De hecho, que estos lugares que son emblemáticos del turismo, lugares que son turísticos 100%, son lugares que no tienen una semana morazánica, no tienen una semana ni de Valle, ni de Che Guevara, ni de nada, de que usted le ponga el nombre que le ponga. Son lugares que son turísticos de verdad. O sea, el día que vaya, invierno, verano, donde sea, siempre están llenos. Es la característica de estos lugares. Tal vez no le afectan estos hechos a esta ciudad de Las Vegas, en Nevada. Un hecho lamentable, por supuesto. Bueno, me cuentan, estaba escuchando que no quieren venir algunos jugadores de la selección. Fíjese que voy a hablar de esta trivialidad. Unos jugadores de la selección están poniendo peros para no venir a la selección. ¿Saben por qué? No es una lesión, no es que les dio sarampión o una diarrea. Son malos perdedores. Fracasaron con la selección, han fracasado. Toda la carga se la lleva el técnico. Pero muchos de ellos es que sienten que la selección está eliminada. Casi lo sienten ya, que la selección está eliminada. Obviamente está con cuesta arriba y solo con las matemáticas pues se le ve las posibilidades que pueda tener la selección. Pero creo que en la mente de la población se sabe que es un camino bien difícil ahora el de Rusia. Pues algunos jugadores, malos perdedores, no quieren estar en la selección. Bajo el pretexto de esto, de lo otro. Si fuera este partido clasificatorio, con grandes posibilidades, aquí estarían otros. Aquí estarían, desde ya estarían esos jugadores, malos perdedores. Pero el asunto es que aquí les llenan la cabeza y los hacen ver como dioses. Dioses, y finalmente no han demostrado nada cuando han estado en el terreno de juego. La mayoría de ellos han sido más nombre que otra cosa. Hablando de Estados Unidos y de viajes, dice la señora Waldina Paz, es diputada liberal de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que van a mediados de octubre, viajan a Washington, viajan a los Estados Unidos para lo del TPS, las comisiones de Relaciones Exteriores generalmente son pro gobierno. La gente que está ahí es pro gobierno. Entonces viajan mucho y son afines al gobierno. Si ustedes preguntan cuántos viajes ha hecho esta Comisión de Relaciones Exteriores, por donde vayan, infinidad de viajes. ¿Cuánto de beneficio para el país? Saquen, ¿cuánto de beneficio para el país? Nada, en lo absoluto, nada. Son viajes qué bien que vayan a pasear, compras y ahí en octubre. Sí, en octubre ya es para Navidad, es un viaje de paseo que van a hacer ahí. Gente que, repetimos, generalmente son muy afines al gobierno de la República. Hablando de eso, ojalá no vayan a cortar, fíjate que aquí se han molestado por lo que dijo el candidato del Partido Liberal, pero en muchos programas, y aquí pasa, y espero que eso lo sea producto de la coincidencia, cuando se está hablando de temas que no le gusta al gobierno, comienzan esos cortes. Coincidentemente, hay cortes permanentes. Los programas que no son pro gobierno, que tratamos de ser independientes, siempre aparecen cortes de energía. Esperamos que no sea así, porque estamos llegando a un punto muy feo, que solo hay que escuchar los discursos del presidente, que usted no sabe, digamos el discurso de hoy del presidente, usted no sabe si está hablando el presidente o el candidato. Cuando usted lo escucha, dice, ¿pero quién está hablando? ¿Es el presidente o es el candidato? Anda en campaña abierta y eso no se analiza acá. Esa es la ventaja que se tiene de parte del poder. Discursos por todos lados. Vamos a hacer lo otro, esto es bonito, viene lo otro, viene por acá. Son discursos de un candidato que es presidente. Tiene toda la ventaja. Eso solo en Honduras puede pasar y parte sin novedad. Bueno, y decía Salvador Narrala que en Estados Unidos no quieren el TPS.
o no lo quieren reformar, dice, porque generalmente se ha estado haciendo un lobby cada 15 días, lo dice Salvador Narrala. Se ha hecho un lobby cada 15 días y que lo hace, entiendo que es el ministro Óscar Álvarez, el exministro de Seguridad Óscar Álvarez y gente de Relaciones Exteriores, donde no presentan una realidad del país. Ese lobby les permite estar así, manteniendo una realidad que no es la que se vive en Honduras. Es lo que decía Salvador Narrala. Bueno, pues así están las cosas. Hoy voy a hablar, he invitado para que reflexionemos de todo lo que pasa en nuestro país. El abogado Milton Jiménez Puerto, que fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales, y también ocupó otros cargos, pero quizás algunos no lo sepan o algunos lo visualizaron en ese momento. No ha sido un eterno funcionario de Estado. El abogado Milton Jiménez Puerto trabajó en ese gobierno y no le conocen un historial de esto o de, como dicen vulgarmente, de los chamberos eternos. Porque hay gente que es chambera eterna en los gobiernos, o sea, pelean y pelean por estar impuestos. Pues no, él estuvo en ese gobierno y generalmente se mantiene y con un discurso siempre que si es agresivo lo hacen las normas del respeto, siempre con la elegancia que debe de caracterizar la crítica. ¿Qué tal está, abogado? Gracias. Pues gracias por acompañarme. Un gran gusto, Rodolfo. Siempre un placer poder compartir con usted y con el público de su programa y de Radio América en general. Cuénteme, entremos en todo esto de la política. ¿Cómo está viendo todo esto con lo que falta de las elecciones? Hemos venido señalando acá que, yo lo he dicho, me sorprende que con lo que falta de las elecciones, a veces dentro de los partidos que se llaman oposición, hay ataques a sus mismos candidatos. A diferencia del Partido Nacional, que no es que todos están con el candidato, pero todos son obedientes y no deliberantes. O sea, hay una cuestión de algunos de afinidad, otros de temor. Y todos hablan el mismo lenguaje. Todos hablan el mismo lenguaje. ¿Qué pasa realmente? ¿Cómo está viendo? ¿Cómo la concibe? Comencemos por eso. ¿Cómo concibe usted la oposición? ¿La oposición es la Alianza y el Partido Liberal y lo demás? O no sé cómo lo mira usted. Bueno, yo creo que los partidos como más visibles que la gente identifica como oposición son precisamente la Alianza contra la Dictadura, que tiene a su cabeza al ingeniero Salvador Narrala como candidato presidencial, y por supuesto también el Partido Liberal con el ingeniero Luis Zelaya, ¿no? Claro está, dentro del Partido Liberal ha habido un sector de ese partido que ha venido manteniendo en distintas instancias en donde le toca actuar, y particularmente en el Congreso, una especie de alianza con el partido de gobierno. Han venido apoyando reiteradamente al partido de gobierno, incluso a veces en situaciones a todas luces ilegales o arbitrarias, ¿no? Como por ejemplo estas últimas reformas al Código Penal, que incluso coartan hasta la libertad de expresión y que afecta directamente a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación, y se han negado rotundamente a reformar esto, ¿verdad? Es decir, al igual que la criminalización de la protesta social, ¿verdad? Permítame una pausa, sí, aquí, abogado. ¿Por qué sucede esto? En el análisis, ¿por qué sucede? En esas sesiones donde aprueban todas estas cosas que van en contra del pueblo, en contra de la prensa, en contra de la protesta, se dan tantas versiones. Es una sumisión, es una compra de conciencias. Es que verdaderamente muchos en la oposición están también a nivel de gobierno, que no son oposición realmente. ¿Por qué se da todo esto? Bueno, esto ha sido, digamos, casi una constante en la historia de Honduras. Lamentablemente, las personas, sus convicciones no son lo suficientemente firmes. No hay tampoco una disciplina partidaria, salvo, por supuesto, como usted lo mencionaba, en el Partido Nacional, que históricamente pues ha sido un partido con características verticales, ¿no? Es decir, lo que se dice en la cúpula, lo que la cúpula de ese partido decide, no es objeto de cuestionamiento alguno, y tienen una disciplina propia de un ente corporativo, ¿no? Y en donde existe, e incluso puede haber algún tipo de disidencia, pero como usted lo señaló al principio, la gente generalmente guarda silencio, no tienen.
esa posibilidad, mientras que en los demás partidos políticos Característica militar. es Yo bastante, militar, sí, digamos, es un aspecto que se visualiza claramente. No quiero decir con esto que en el Partido Nacional no haya gente muy capaz y que no tengan también méritos, ¿no? Pero esa es una realidad inobjetable y eso lo hemos podido venir viendo durante todo yo por lo menos el tiempo que tengo de estar al tanto de lo que ocurre en la política, de la época de los militares, cuando era apenas un adolescente, y hasta la fecha, ¿no? Y la situación ha sido la misma. Pero es lo mismo más marcado ahora, abogado. No sé. Sí, yo creo que sí, indudablemente se mira como que hay un temor bien arraigado ya. Yo tengo también amigos nacionalistas o que simpatizan con el Partido Nacional y por supuesto ellos mismos lo dicen en privado, pero no se atreven a hacerlo público. Pues las razones creo que son bastante obvias, ¿no? Y en el caso de los otros partidos, ya vio usted, por ejemplo, cómo se produjo en el Congreso Nacional ese transfugismo, a veces de manera descarada, porque, hombre, si una persona, por supuesto, tiene derecho a disentir y a pensar de forma diferente, o simplemente que un partido político ya no satisfaga, digamos, sus inquietudes o sus ideales, ¿no? Pero esto es una cosa, y otra cosa es esta venta de conciencias, de personas incluso que se supone que se han pasado a otros partidos, particularmente a la Democracia Cristiana, por ejemplo, y sin embargo sus posiciones en el Congreso son absolutamente oficialistas, ¿no? Lo mismo ha ocurrido con gente de UD y algunos diputados del Partido Liberal, que otros, es justo decirlo, hay que reconocerlo, ¿no? Se han mantenido muy fieles a sus principios. Y lo mismo ha ocurrido lamentablemente también en Libre, pues ha habido diputados en el PAC, ¿verdad? Que ya conocemos todos también esa situación, que indudablemente viene a distorsionar todo lo que es el concepto de democracia, puesto que normalmente el electorado vota generalmente por los diputados con el propósito de que los diputados puedan expresar, ser una voz que vaya acorde con las necesidades de los intereses de ese segmento poblacional. Y sin embargo, una vez que se dan vuelta, como se le dice comúnmente, ya están traicionando a ese electorado, ¿no? Eso es una realidad. Y luego lo otro, con el tema de la oposición en términos generales, mire, es difícil. Por ejemplo, en el caso de la alianza, por supuesto que ha sido bastante complicado. Es una experiencia, porque hay que tomar en cuenta algunos elementos que son importantes para el análisis. Este es un proceso electoral atípico. Usted lo dijo también al principio y coincido totalmente con ello. La presencia, digamos, de la figura del presidente y a la vez candidato presidencial distorsiona indudablemente el proceso electoral, ¿verdad? No hay una experiencia similar, por lo menos no en los últimos 30 y tantos años de democracia, ¿verdad? Con las interrupciones ya de sobra conocidas, particularmente lo del golpe de Estado y con situación del 2009 y con situaciones bastante anómalas como la destitución de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional que no estaban plegándose a los caprichos del poder, y como igualmente lo que pasó cuando la famosa opción B, cuando la candidatura y posterior presidencia del presidente Maduro. Son situaciones bastante irregulares que sin duda alguna han puesto en precario, digamos, el sistema democrático y en algún momento han interrumpido este sistema. El reinicio de la democracia no ha sido lo que los hondureños esperábamos, a pesar de que tuvimos esta experiencia traumática del 2009 que nos afectó a todos los hondureños en general. Y uno habría esperado pues que eso hubiera servido como una especie de acicate, ¿no? a la clase política para, en vez de continuar o darle una continuidad a esa especie de dictadura que se instauró en aquel momento, se hicieran todas las rectificaciones y se hiciera realmente, se fuera consolidando la democracia, una democracia con características muy marcadas que tendría que ser la transparencia, ¿verdad? Por ejemplo, la tolerancia, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, que fue, por cierto, una exigencia de la comunidad internacional
después del golpe de Estado del 2009. Abogado, usted dice algo que es importante. Con esto de la democracia, no se está consolidando la democracia. En Honduras no se está consolidando. Es más, la democracia se va debilitando. Y no me lo estoy inventando yo, que nadie se vaya a molestar por esto. Cuando usted esté en la calle, yo no sé si usted cuando está platicando con alguien, cuando va a comprar algo, cuando quiere hacer un plan, cuando habla de un negocio, quisiera poner esto, quisiera hacer lo otro, no hay nadie que le diga, esperemos qué pasa. O sea, todo el mundo vive con una incertidumbre, esperemos qué pasa en las elecciones. O sea, en un sistema democrático nadie estaría pensando qué va a pasar. O sea, vivimos en una incertidumbre y con una psicosis de una dictadura en nuestro país. Sí, lamentablemente eso es lo que se percibe indudablemente en el ambiente, ¿no? Es decir, hay bastante miedo, hay mucha incertidumbre, como lo señala, y por supuesto ya un concepto bastante generalizado en distintos sectores de la sociedad hondureña, independientemente de que se trate de gente involucrada en política o no, o que sean parte de un partido político de oposición, por denominarlo de alguna manera, sí hay una percepción de que hay una especie de fraude montado, ¿no? Es decir, al parecer la posición oficialista y parte de la misma estrategia ha sido, porque no hay que olvidar que uno de los elementos importantes en estrategia política es el rumor. El rumor es una herramienta que muchas veces no nos damos cuenta la eficiencia, el grado de, ¿qué decirle?, de éxito que puede tener el rumor cuando se va generalizando, se va estigmatizando a la gente o se va generalizando una idea. Y esta idea tiene, por supuesto, un propósito. El propósito fundamentalmente es provocar el inmovilismo de la oposición en su conjunto y, por supuesto, el inmovilismo particularmente de aquellos que tienen más opciones de poder ganar, de una oposición, digamos, que tiene cualidades o tiene elementos claramente identificables que pudieran dar un triunfo. Entonces, el objetivo es que la gente no vaya a votar. Yo creo que la única forma, Rodolfo, de derrotar un fraude, o cualquier otro fraude, ¿verdad?, es que se produzca una votación masiva. A mí me parece que la gente tiene que ir a ejercer el sufragio y hacerlo de la manera más consciente posible. Mire, a mí hay cosas que me han llamado la atención sobre esto y se las he escuchado a usted precisamente. Primero con los diputados, que hablaba usted del transfugismo que se dio. Sí, inaceptable. O sea, ¿cuál fue la consigna del PAC, por decirlo así? Fue contra los partidos tradicionales. Así decían. Es correcto. Y el más criticado, el Partido Nacional, que como usted muy bien lo dice, hay personas que son respetables, entonces no hay que catalogar lo que es una cúpula, que tiene un control, que quiere mantener el poder, que lo que pueden ser muchos nacionalistas que están por ahí, que tal vez están inconformes de lo que están viviendo. Pero, efectivamente, si usted viene de un partido que cuestionó tanto, no entiende cómo es que termina ahí, en ese partido político. Sí, sin duda alguna que no deja de resultar sospechoso, en el sentido de que a veces uno se pregunta, bueno, es que de repente estas personas ya estaban cumpliendo un papel de quinta columna desde antes, ¿no? Es decir, a mí ciertamente hay situaciones específicas que me causan lástima y pesar. Es decir, hay gente, yo puedo por ejemplo mencionarle un caso específico, porque es una persona, en mi opinión, respetable, pues ha sido una figura a nivel nacional en el deporte, como se trata de Jaime Villegas Roura, que fue capitán incluso de la selección nacional, dirigente ahora deportivo. Entonces, y que yo, por ejemplo, conozco su trayectoria o su familia, sé que son gente honrada, ¿verdad? Tuve la oportunidad de mantener una amistad con un amigo, un hermano de él, sé que son personas honradas. Pero sí me ha extrañado tremendamente ese paso, ¿no? Y fíjese que se dio. Lo interrumpo porque efectivamente el caso de Jaime Villegas, como una persona, como usted dice, con todo un prestigio, muy respetuosa, muy ponderado en todo, sí. De repente cuando tienen las diferencias con Salvador Narrala, la gente comienza a ver en Salvador Narrala
un hombre intratable. Es decir, este tipo se ha ido a meter hasta con Villegas. Sí. Pero aquellas sospechas que en aquel momento se dan y que el hombre termine ahí, finalmente le viene a dar, pareciera, tal vez no, pero le viene como a darle la razón a Salvador Narral a los cuestionamientos que hizo en su momento. Por supuesto, como igualmente ocurrió en el proceso de la elección de los magistrados de la Corte Suprema, Sí. en la que constantemente se estaba hablando de la compra de voluntades, ¿verdad? No quiero decir con esto que ese sea el caso Claro. específico, ¿no? Pero sí resulta bastante, repito, sospechoso, o por lo menos se genera una especie de prejuicio. A lo mejor las personas, repito, pueden tener, digamos, un análisis interno y deciden que eso es lo mejor. Pero yo creo que es preferible que lo hagan a la luz del día, ¿verdad? Que lo digan, que expliquen las razones, ¿verdad? Porque, por supuesto, disidencia siempre va a haber, de eso no existe la menor duda. Y muchas veces la gente la opción que toman las personas correctas es simplemente retirarse completamente, ¿verdad? Si no están de acuerdo con una situación. Hecho, perdóname, de hecho fue lo que dijo. Exactamente, sí. Fíjese que ahora que lo recuerdo. De la política, que mejor no iba a estar en esto. Y... Sí. Bueno, mencionamos el caso de él, no por algo en particular. Le repito, yo en lo personal siempre he guardado mucho respeto y bastante admiración por él. Pero es un caso emblemático, ¿no? Sí, es decir, sí. que uno no puede dejar de tomarlo en consideración. Pero en general, la situación, mismo en Libre, ¿verdad? Ha habido 8 o 10 diputados, ¿verdad? Que fueron electos, digamos, con el propósito en aquel momento de que tuvieran un papel beligerante en el Congreso Nacional. Gente que fue brazo derecho del expresidente Zelaya, que ahora los vemos con un discurso más pro gobierno. Totalmente. Y luego, recuerde usted que en el caso particular yo creo que en los dos casos, tanto en el PAC como Libre, habían unas posiciones ya bien definidas. Lo que identificaba al PAC auténtico, ¿verdad? No hablo de lo que pasó después con toda esta situación bastante anómala y fraudulenta, en mi opinión, era justamente la lucha contra la corrupción. Por eso se llama Partido Anticorrupción. Y en el caso particular de Libre, la gente que votó por estos diputados es porque los identificó en un proceso de lucha contra el golpe de Estado, en un proceso de lucha social, y por eso la gente fue a votar, ¿verdad? Es decir, yo, por ejemplo, cuando voy a votar por algunos candidatos a diputados, pues lo hago porque creo que tienen las características, candidatos o candidatas, las características apropiadas según mi criterio y porque me gusta su discurso. Pero resulta que ya estando en el Congreso cambian absolutamente su posición, ¿verdad? Y tal vez no siempre, porque la sospecha de que ha habido dinero de por medio está ahí, pero no siempre tiene que ser necesariamente. Lo que pasa es que esa imagen se hicieron los mismos diputados. Sí. Esas sospechas y eso que aquí se vulgarizó decir el tilín salió del mismo Congreso. Obviamente. Claro, sí, lo recuerdo, creo, si no me equivoco, que fue el profesor, ya fallecido, el profesor Pineda Ponce, el que lo mencionó. Sí, comenzaron a mencionar, y desde ahí los mismos diputados dicen aquí hubo tilín, o sea, no es de la gente, son ellos mismos que se han Exactamente. Acusado. Entonces, todo esto en general, Rodolfo, pues provoca sin duda alguna ¿qué decirle? Una decepción y una falta de credibilidad en la clase política, que pienso que hay gente que está haciendo un gran esfuerzo por rescatar esa, y además no hay que olvidar que los partidos políticos y los políticos en general son necesarios en toda sociedad, son la voz de la expresión del sentir y pensar de un pueblo, ¿no? Y yo creo que lo menos que podrían hacer es responder justamente a esos intereses del pueblo, ¿no? Hay dos aspectos que me gustaría que abordáramos. Uno, escuché, Virgilio Padilla dijo recientemente que era necesario que se dialogara con el candidato del Partido Liberal. Obviamente, Virgilio Padilla forma parte de la alianza. La necesidad de hablar, de hablar entre la oposición a nivel presidencial. No sé qué posibilidad hay de eso, no sé si lo contemplan o es un simple deseo de Virgilio Padilla. Eso que en algún momento alguien dijo, esta era la alianza, tenían que haberse unido y aquí la historia sería muy diferente. Y la otra, se la hago desde ya para que no se nos olvide, el hecho de
esa inseguridad que muestran al estar pidiendo raya continua. Cuando se eliminan las fotografías, cuando están eliminando, yo insisto que una persona inteligente jamás debería de votar en línea continua. Una persona inteligente que quiere lo mejor para su país tiene que saber seleccionar, tiene que buscar, y no solo es un partido, porque entonces entramos en el sectarismo. Una persona que es mente abierta dice, me gusta este diputado de Libre, este es beligerante, este por lo menos mete discusión, me gusta aquel del Partido Liberal, me gusta este nacionalista, que pese a todo discute. De eso se trata, entre gente que discuta y no de aquellos que tienen un papel muy gris en la Cámara Legislativa. Saber elegir. Pues le decía, me llama la atención eso. Esa insistencia, raya continua, eliminar fotografías, esa inseguridad, porque obviamente da como una inseguridad, es más fácil meterle a la gente a una raya, olvídese de lo demás. Sí. Pero comencemos primero con eso. ¿Debe o no darse un diálogo entre...? Yo creo que sí, a mí me parece que es necesario. Bueno, está el intento fallido del mes de mayo, ¿no?, en el que se pretendió conformar una alianza opositora con todos los partidos más grandes del país, incluido, por supuesto, el Partido Liberal. Y hasta donde yo tengo conocimiento, por supuesto, yo no participé en esa reunión. Es más, estaba fuera del país. Pero la información que se me transmitió es que en esa ocasión se le había ofrecido al candidato del Partido Liberal que encabezara la alianza, ¿no? Y aparentemente había anuencia de otros líderes políticos que posteriormente conformaron ya la alianza tal y como le conocemos ahora, ¿no? Sin embargo, no hubo, hasta donde, repito, tampoco puedo yo asegurarlo contundentemente, pero no hubo una respuesta. Lo que sí es bastante claro es que al candidato del Partido Liberal, como lo definió, recuerdo, por cierto, en una ocasión lo dijo el expresidente Zelaya, que lo habían lanzado a volar, pero no le habían dado alas, ¿verdad? Es decir, la convención del Partido Liberal le dio la potestad para que él entrara en un proceso de negociación, pero poniéndole de antemano un obstáculo en el sentido de que él tenía necesariamente que encabezar cualquier tipo de alianza, ¿no? A lo mejor, yo creo que al final, probablemente si se hubiera decidido entre todos los sectores políticos de oposición, es posible que haya podido ser el candidato, ¿no?, de toda una alianza. Serán los intereses del egoísmo, porque usted ve en el Partido Liberal, sí, hay gente que porque no la integran, porque no están trabajando. En el Partido Liberal, claro, hay que darle el beneficio al ingeniero Luis Zelaya, que él está trabajando. Sí, pero hay mucha gente de cúpula que como no están involucrados, no trabajan. Estoy de acuerdo, coincido con usted, sí. Si esa gente está inconforme, en una alianza todavía se miraban más desplegados y quizás esas argollas, por decirlo así, no les parecía. Claro, así es, sin duda alguna, pero bueno, todo lo que ocurrió ya es parte del pasado, ¿no? Ya no se puede, digamos, dar marcha atrás. Sin embargo, los procesos, fíjense que hay muchos puntos que son bastante coincidentes. Es más, hasta los mismos planes de gobierno, y yo no voy a venir a decir acá ni en ningún medio de comunicación que es que me copiaron el mío, que el mío es el mejor y que el mío fue primero. Esas son tonterías y son niñerías, sí, objetivamente, ¿verdad? Es decir, no creo que eso mueva un tan solo voto a favor de quien lo dice, ¿verdad? Yo creo que los problemas de Honduras están a la vista y la facultad de poder observarlos y analizarlos no es potestad exclusiva de una persona o de un grupo o de un partido político, ¿no? Entonces, en base a eso, en base a la problemática, se prepara un plan de trabajo y un plan de gobierno, ¿verdad?, que sea acorde con la ideología, la mentalidad y la visión que tiene un partido político. Por ende, yo que tuve la oportunidad, digamos, de estar en la presentación del plan de gobierno del ingeniero Narrala, y que además me he puesto a leerlo detenidamente, veo que hay ciertamente una serie de elementos importantísimos, pero además hay algunas cosas que son coincidentes con el mismo plan de gobierno del candidato Zelaya, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, que es el fortalecimiento institucional.
Y yo creo que también, por otro lado, aunque la alianza no se haya producido en los términos en los que mucha gente esperaba, igual no significa que no puedan haber puntos coincidentes. Yo creo que, por ejemplo, un elemento fundamental es la lucha y la operación antifraude, ¿verdad? Eso es algo que indudablemente toda la oposición debería estar unida, hablando, dialogando, buscando mecanismos para evitar que se produzca, o que en todo caso el efecto no vaya a ser tan contundente como para que tengamos una elección completa y absolutamente fraudulenta, o un presidente de la República, o un Congreso Nacional, o alcaldías municipales que sus cabezas sean producto de un fraude electoral. Así es que la plática, la conversación, los acuerdos, me parece a mí y es posible que se estén dando, porque recuerda que muchas veces se producen y no trascienden a la luz pública, o trascenderán, si es que es el caso, cuando ya sea absolutamente necesario hacerlo público, ¿no? Bueno, esa sospecha de un fraude, ¿dónde descansa realmente? Descansa en tanto partido. Yo lo he dicho, y no es que yo lo diga acá, o sea, yo lo repito, aunque sé que tengo amistades en otros partidos y se molestan, pero la verdad, a mi gusto, esta campaña debería estar los 3 candidatos. Obviamente el presidente, que tiene todo su poder, es candidato, nos guste o no es el candidato. Y que es un partido fuerte, pues el Partido Nacional fuerte, es un partido grande, por Partido supuesto. Liberal. Sí. Y obviamente la alianza, porque desconocer el poder del Libre en su momento sería para alguien muy ignorante, verdaderamente muy sectario. O sea, Claro. Son estas 3 fuerzas, pero todo lo demás está de sobra y todo lo demás pareciera sospechoso. Mire, Pero yo tuve una experiencia que aprovecho para relatarla. Ahora, mire, en las elecciones pasadas, a mí el Tribunal Supremo Electoral me acreditó como observador a nivel nacional. Ese tipo de credenciales que le permiten a uno poder entrar a todos los centros de votación y observar qué es lo que está ocurriendo y dar también eventualmente algún criterio. Yo fui, entre otros lugares, visité, por ejemplo, uno de los principales centros de votación que hay en Tegucigalpa, es la escuela Rafael Pineda Ponce en la 3 de mayo, ¿no? Y por supuesto había un gran movimiento político en ese momento ahí, bastante música, etcétera, en las afueras, ¿no? Y fui entrando a cada una de las aulas donde estaban las urnas específicas, y en una de ellas pues me tomé la libertad de preguntar quiénes estaban representando a qué partido, ¿verdad? Y en efecto se identificó el del Partido Liberal, el de Libre, del Partido Nacional, etcétera. Y yo miraba que había una persona y una señora que se quedaba callada, ¿verdad? Entonces vine yo y le digo, señora, perdóneme, ¿usted a qué partido representa? Y viene y le ha dicho, usando una palabrota, no voy a repetirla acá por respeto, ¿verdad?, al público, le ha dicho a otra señora que está ahí junto con él, ¿cómo P es que se llama aquella papada con la que me acreditaron a mí? Óigame, a mí me pareció increíble que esa persona ni siquiera sabía el nombre del partido político que supuestamente representaba. Entonces, esos pueden ser también a veces mecanismos fraudulentos. Es decir, imagínense partidos que juntos no reunieron ni 18,000 votos, están en las mismas circunstancias, porque no es posible. No recuerdo en este momento exactamente la cantidad creo que al final tendrían que ser aproximadamente 36,000, por ahí más o menos va el número, de representantes que deberían tener en todas las mesas por las urnas receptoras en todo el país, ¿no? Y sin embargo sacan 2,000 y 3,000 votos, ¿verdad? Eso es una cosa bastante sospechosa. Interesantísimo. Sí. Son 36,000 aproximadamente. Pongámosle que sean 30 si quieren. Sí. Rebajemos 5. Sí. ¿Cómo es posible que un partido que tenga 30,000 representaciones en una mesa salga con 5,000 votos? Totalmente. Y hay otra situación también que muchas veces el público lo desconoce, la gente lo desconoce, y es que por ley, es decir, en la ley electoral está contemplado el denominado Consejo Consultivo, y en el Consejo Consultivo a veces se llevan a discusión temas que posteriormente resolverá el pleno del tribunal. Y en el Consejo Consultivo toman las decisiones a veces, en mi opinión,
arbitrarias o que no van acorde con los principios democráticos y las toman por mayoría. Ocurrió en la elección pasada y eventualmente el Partido Liberal, más bien Libre, el PAC, eventualmente el PINU y en algunos momentos también el Partido Liberal mantenían una posición, pero recuerda que eran 9 partidos. Sí. Y entonces, aunque fueran 4, decían, pues por mayoría decidimos tal cosa. Y decidían justamente representantes de estos partidos que no representan más que un 0,5% del electorado, ¿no? Y luego, yo en eso he sido bastante... Yo fui parte del Consejo Consultivo en su momento, pues, representando al Partido Liberal en el tribunal, y en ese sentido nosotros tratábamos de ser suficientemente claros en cuanto a que no es el Consejo Consultivo el que tiene que tomar las decisiones. Por eso su nombre lo indica claramente. Es decir, es para que den opinión, para consultarse. Ahí viene la palabra. Exactamente, no para que decidan. Y mucho menos para que después se justifique una cosa u otra diciendo que fue el Consejo Consultivo el que lo decidió. Entonces, estos son aspectos, Rodolfo, que son probablemente los que hemos estado o estamos involucrados en la política, en la vida política. Sabemos lo que está ocurriendo, pero no, es decir, no es del dominio o del conocimiento público. Así es que yo creo que son cosas que es importante tomarlas en consideración, ¿verdad? El profesor Villegas, sí, llámenlo ahí, no hay problema. Sí. Ahí lo tiene en la línea telefónica, el profesor Jaime Enrique Villegas. Muy bien. Sí, entiendo que por la alusión que hacíamos. Adelante, profesor, gracias por estar aquí con Radio América. Muy buenas tardes, Rodolfo, muy buenas tardes al canciller Milton Jiménez Puerto. No solo quiero aclararle, ¿verdad?, de que mi salida del PAC se da porque el líder del partido manifestó públicamente que él se había arrepentido de llevar figuras públicas a la institución, ¿no? Entonces, la única figura pública que en ese momento estaba en el Partido Anticorrupción era yo. Entonces, precisamente por eso renuncié del partido y de la bancada del cual era jefe. Nada más, Rodolfo, para aclararle al amigo Jiménez Puerto de que ese fue el único motivo por el cual yo renuncié de esta institución. Y luego se me presentó la oportunidad de unirme al Partido Nacional. Lo hice incondicionalmente. A mí nadie me ofreció ninguna prebenda económica ni otro tipo de prebenda, ¿no? Solamente quiero aclararle eso, Rodolfo, al ex canciller Jiménez Puerto, porque él no, quizás porque ha estado fuera del país, no se enteró de por qué muchos salimos del PAC. El último que ha salido y se unió al Partido Liberal fue el diputado Walter Vanega, gente valiosa. Todos sabemos que Salvador no supo lo que tuvo en sus manos, no supo apreciar un partido que era pujante, con una bancada que estaba muy bien unida en el Congreso y que él lamentablemente la desunió. Nada más quería aclarar eso, Rodolfo. ¿Cómo no? Sí, bueno, por supuesto, como lo dije yo anteriormente, don Jaime, yo personalmente le guardo pues mucho respeto y consideración, ¿no? Eso no tengo la menor duda. Y también mencioné, porque su hermano Camilo, pues somos amigos, ¿verdad? Y yo sé que son gente absolutamente respetable, no tengo sobre eso yo la menor duda. Y claro, por supuesto sus razones son absolutamente válidas. Sin embargo, uno no puede desconocer que hubo también elementos externos al PAC, y no hablo específicamente de su caso, que también en alguna medida presionaron constantemente para que un partido nuevo y que tal vez no tenía la experiencia suficiente, porque la vida política es bastante complicada, es muy difícil, y sobre todo aquí, particularmente en Tegucigalpa, se cometieron errores. Todos los partidos políticos cometen errores y todos los políticos en alguna medida los cometemos, ¿no? Pero sí es bastante evidente, y la situación que se dio posteriormente vino a dar la razón en el sentido de que sí había ya una conjura en contra particularmente del Partido Anticorrupción, porque el propósito era precisamente el de quitarle el partido a la persona que lo había fundado y lo había organizado.
Ahora, indudablemente las razones que usted menciona pues, son absolutamente válidas desde su punto de vista, y yo en ese sentido pues soy totalmente respetuoso de ello, ¿no? Claro, y lo respetamos, profesor Villegas, lo hemos dicho, yo lo conozco y hemos dialogado en muchas ocasiones. En mi caso particular opinaba que lo que a mí siempre me extrañó, esto no estoy diciendo que dudo del profesor, es el hecho de que la lucha del PAC o la imagen del PAC en su momento, estamos hablando de ese PAC original, fue contra los partidos tradicionales. O sea, salirse de ese esquema y decía, y de repente terminar un partido tradicional, obviamente no era como muy aceptable. Esa era la duda, profesor Villegas, pero aceptamos su punto y nuestro respeto siempre. No, muchísimas gracias por permitirme, Rodolfo, aclarar esto, ¿verdad? Porque a veces quedan nebulosas en el aire y es mejor aclararlas. El ex canciller Jiménez Puerto sabe que yo también le tengo mucho aprecio, lo conocemos desde hace algún tiempo y por eso es que me extrañaba que a lo mejor él no estaba enterado por qué yo había salido del Partido Anticorrupción. Yo tengo mis propias versiones, mi propia creencia, que creo más bien que Salvador entregó el partido porque se le advirtió a él 4 meses antes de que perdiera el partido que lo iba a perder, como al final ocurrió, ¿verdad? Pero bueno, ya son otras cosas que las cuales pues yo no entro ni salgo, como decimos popularmente, y pues eso es todo lo que quería aclarar, Rodolfo, nada más. Canciller, muchísimo gusto y gracias, igualmente. Me alegra saludarlo. Igualmente, gracias. Gracias, profesor Villegas. Bueno, pues sí, vale, la aclaración, ese derecho a réplica que él tiene y por supuesto, a reflexionar. Está bien, sus razones son válidas y es una persona que tiene todo el derecho de tomar sus decisiones como mejor le parezca. Es correcto, sí. Si volvemos a lo que hablábamos en este momento, cuando hablábamos de la representatividad en las mesas, que decíamos que es inaceptable que un partido salga con 5,000 votos, póngale 10,000 y tenga 36,000 personas en las mesas electorales. Claro. Se supone que si yo estoy en una mesa, yo tengo familia. Sí. Se supone que alguien en mi familia o sea, son 36,000 votos seguros que debería tener ese partido. Es correcto. Y póngale que solo un familiar votara por ellos. ¿Cuántos votos serían? Sí. Se supone que a usted su familia lo sigue. Totalmente, no claro. Lo sigue su familia. ¿Cuántos votos debería tener un partido político? Sí. Y no hay uno tan solo fuera de estos 3 partidos, o sea, de la alianza política, del Partido Liberal y del Partido Nacional. Yo me atrevo a asegurar que no hay uno que tenga capacidad de tener representación en todas las mesas. Sí, es sin ánimo de ofender ni nada que se parezca, pero esto por lo menos llama poderosamente la atención. Pero hay otros elementos. Es más, en realidad las propuestas que se han hecho, que ha hecho la alianza, que eventualmente hizo el candidato del Partido Liberal y que pues todavía no han encontrado un cauce adecuado, que el objetivo fundamental de estas propuestas era el de hacer más transparente el proceso electoral, el que quedaran menos dudas de las dudas que ya existen, que son muy fuertes y muy grandes, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Son propuestas sencillas. Es más, todavía en algunos casos hay tiempo para hacerlo. Por ejemplo, el tema de la huella digital, porque la huella, ya con eso, digamos, las personas que están debidamente identificados, todos los que vamos a sacar nuestra tarjeta de identidad, tenemos nuestra huella, la huella nuestra está debidamente registrada, ¿no? Sí. Entonces, sería lo más limpio. Sería lo más limpio. Totalmente. Garantizado. Fíjese, imagínese que se da también un pequeño fenómeno, que también muchas veces la persona, le hablo, el ciudadano que de a pie, que no vive en este mundo, ¿verdad? Vive en su trabajo y tampoco anda tan preocupado por estas cosas, pero lo que pasa en este proceso electoral o en cualquier proceso electoral es definitivo, es determinante para la vida de un país. Entonces yo creo que al final nos atañe a todos. Las preocupaciones tienen que ser bastante generalizadas. Mire, si no se utiliza ese mecanismo, los representantes a las mesas electorales, solo en la representación de las mesas electorales, puede haber un fraude de más de 200,000 votos. ¿Por qué razón? Porque la persona aparece en un centro electoral, pongámosle, por ejemplo, aparece en Luarque, y lo acreditan en Buenos Aires para la urna, es decir, la urna donde él va a representar a este partido político, ¿no? Entonces, vota en la urna,
pero también deja a su suplente porque dice que tiene que ir a hacer alguna diligencia y por supuesto el suplente tiene la facultad de la potestad para suplirlo en ese momento, ¿no? Sí. Y se va donde está registrado y vota de nuevo allá. Igual ocurre con el suplente, que lo puede hacer 2 veces. Puede votar en la urna y puede ir a votar. Y ya, si se hace sumando la cantidad de representantes que tiene, por ejemplo, el partido de gobierno, más todos aquellos a los cuales ellos puedan colocar en representación de otros partidos políticos en las mesas, es obvio que la cantidad de votos va a ser tan grande que puede ser determinante para definir una elección presidencial o de otro nivel electivo, ¿no? Ahora, yo siento que ha sido bien débil la oposición, y hablo en general de la oposición, de los que son oposición. Estamos hablando de la alianza y estamos hablando del Partido Liberal, que son la oposición, con todo y que hay una parte del Partido Liberal que es pro gobierno. Pero siento que en esos puntos han sido bien débiles. O sea, la lucha ha sido bien débil, más a nivel de declaración, más no sé cómo lo siente usted. Sí, es que, bueno, está claro que el proceso es sui generis en todos los aspectos, en muchos aspectos, ¿no? Está también el que no podemos negarlo, indudablemente que hay medios, canales, programas, espacios, comunicadores que abren mucho hacia la oposición, pero ya vio lo que pasó recientemente con el programa de Renato Álvarez, pues cuando el candidato del Partido Liberal estaba compareciendo en el programa y el presidente del Comité Central del Partido Nacional llamó y se dio ese incidente porque Renato interpretó como que estaban veladamente amenazándolo, ¿no? De hecho, hubo una reacción bastante virulenta, me parece a mí que con toda la razón, porque los periodistas, los medios tienen que defender su espacio y defender la libertad de expresión. Pero sucede que cuando se abren esos canales... Denunciar con contundencia. Claro. Una cosa es ser agresivo con el débil, con el que está en la oposición, y ser un timorato y tener posiciones bien flojas por el temor al poder. Claro. Hay que ser valientes, somos valientes, no lo somos. Sí, no, yo sí creo que los partidos de oposición tendrían que ser mucho más contundentes y también transmitir de forma adecuada el mensaje, que para mí debe ser básicamente el siguiente. Uno, que independientemente del fraude, la gente vaya a votar masivamente. La forma de derrotar un fraude es con la votación masiva del electorado, porque un fraude, por muy grande que sea, es muy difícil que pueda superar una votación masiva. Ahora, cuénteme algo, a propósito de lo que le había dicho anteriormente, esto de eliminar el Partido Nacional aparece por todos lados, o se vende. Yo no digo porque yo no conozco encuestas y tengo muy poca credibilidad, porque obviamente aquí han dejado la duda históricamente. Sí. Siempre lo ponen en primer lugar. Siempre lo ponen en primer lugar. Siempre el triunfalismo, pero al mismo tiempo el mensaje pareciera temeroso. Ya es primera vez que miro que estén tan desesperados y decir eliminar fotos. Línea continua. El que es líder. Si usted es líder y está convencido que el pueblo lo sigue, que se vayan todos, salve el que pueda. Pero en todas las elecciones se dio así. Y lo de la línea continua, incluso, en mi opinión, entiendo que hay hasta un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Creo que el Partido Liberal lo iba a presentar. Pero no va a prosperar. Pero no, seguramente no va a prosperar. Pero lo que sí está bastante claro es que eso es ilegal. Es decir, la raya continua es absolutamente, desde mi punto de vista... Si eran votos nulos. Hacer eso antes era un voto nulo. Era un voto nulo, exactamente. Y además, lo que establece la misma ley electoral en ese sentido es bastante claro, ¿verdad? Pero más que ¿Refleja temor? ¿Refleja temor, agua? Un poco, por supuesto que refleja temor, pero además es una práctica totalmente antidemocrática, porque le quita un poco la libertad. Estar llamando a votar... como usted mismo lo dijo al principio, uno puede encontrar en todos los partidos, incluso en el Partido Nacional, puede encontrar gente que, hombre, uno dice, vale la pena que esa persona esté ahí en el Congreso, etcétera, ¿no? Tiene méritos en todos los partidos políticos. Entonces, es como un retroceso. Es como cuando estábamos en la época en la que los diputados salían electos en base a la elección del candidato presidencial, ¿verdad?
Sí. Entonces la gente ni siquiera sabía por quién estaba votando. Entonces yo creo que esos retrocesos afectan tremendamente la democracia en el país y no creo yo que contribuyan a que hablemos de un proceso electoral, repito, limpio y transparente. Muchas de las cosas, y también es justo decirlo, ocurren en las urnas, en los centros electorales. Ahí es donde se da la situación más conflictiva, y a veces en la transmisión de resultados, que ya algún sector de la oposición pues ha dicho con toda claridad que determinadas empresas no están calificadas o no son imparciales y por ende no las aceptan para que puedan realizar esta transmisión de resultados electorales. Así es que el tema es bastante complejo. Yo creo que lo ideal en este caso es que hubiera habido un diálogo general. El mismo presidente de la República hubiera llamado a los partidos y hubiera dicho, bueno, nosotros estamos dispuestos a tomar todas las medidas y todos los correctivos. No se trata, como lamentablemente ha dicho en algún momento el presidente del Congreso, que yo no le voy a hacer los mandados a Mel, sino se trata de hacer los mandados a Mel. No se trata de hacer los mandados a nadie. Se trata de buscar los mecanismos, las avenidas que nos lleven a un proceso electoral justo y transparente y que gane aquel que goce de la voluntad popular. Así de sencillo. Sí, pero aquí la ley se ha violado, las reglas del juego se van cambiando sobre la marcha y todas tienden a favorecer. Si usted ve, todo tiende a favorecer al gobierno. Esa es la tendencia. Si usted lo observa fríamente, no se trata de estar en contra, se trata de que así es. Todo va favoreciendo. Y yo no me explico, decía, si se está tan seguro, ¿por qué caer en esas debilidades? Yo creo que el presidente de la República, lo he dicho en más de alguna ocasión, si hubiera concluido su gobierno, propone unas reformas, hubiera sido un candidato fuerte en un futuro proceso. Sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Qué le debilita su imagen? ¿Qué le debilita su imagen y lo hace ver como un dictador, como un futuro dictador? Precisamente la forma forzada en que hacen esta reelección. Sí, sin duda alguna. Fíjese que si uno analiza, yo creo que la gran mayoría de la gente, incluso han habido encuestas al respecto, creen que sí es necesario una nueva constitución y que sí es necesario modificar ciertos, ¿cómo decirle?, fundamentos que tiene la democracia hondureña, y la única forma es a través de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Entonces, es más, pueden retomarse muchos de los aspectos positivos que tiene la actual Constitución y tomarse los correctivos en aquellos en los que se ha fallado. Uno de ellos es justamente el de la reelección. Si se hubiera buscado ese mecanismo, si se hubiera convocado a los partidos políticos a un proceso de diálogo, yo creo, y coincido con usted, que él seguiría siendo el líder de su partido y seguramente en un futuro podría haberse postulado con muchas posibilidades. Entonces el temor que inspira todo lo que ha ocurrido es lo que ha despertado ese ánimo en la gente de ir a votar y de ir a votar contra ese proceso ilegal de impositivo de reelección. Usted decía que una de algo en lo que coincide todo aquel que no es pro gobierno es en el fuera jo. Sí, esa es una consigna, yo lo decía la vez pasada, que atraviesa de manera transversal a toda la oposición, y no hablamos únicamente de la oposición política, ante todos los sectores, ¿verdad? Es decir, mire, que se han dado situaciones, Rodolfo, de personas que yo les he conocido que dirigen X organización, determinada institución no gubernamental, se han llamado a sí mismo a políticos. Las organizaciones o las instituciones que dirigen no deberían estar, digamos, como ligadas directamente a un partido político, y sin embargo sabemos que bajo, como dice uno, están de acuerdo con el partido de gobierno, y es un momento en el que tienen el descaro hasta de aparecer ya públicamente, ¿verdad? Y dicen, yo me adhiero, cuando algunos que los conocíamos sabíamos de antemano que sí simpatizaban o militaban o tenían vínculos de carácter estructural con ese partido, ¿no? Entonces ellos, claro, han inmovilizado en su momento a la organización o a la institución que representan, la han puesto
directa o indirectamente al servicio de una causa política, de un propósito, ¿no? Y en la empresa privada, aquí no se puede molestar. No se puede molestar. Cuando usted mira el discurso de los empresarios, y lo digo con contundencia, hay empresarios que usted los llama para opinar de tal tema y dicen de eso no. Bajó Honduras. Honduras sale bien en Moody's, todos quieren hablar. Honduras bajó en competitividad. No, ese tema no me pregunte, es que no quiero problemas. Eso, lo estoy diciendo desde un medio. Sabemos, sí. No quieren hablar. Le dicen, no, son empresarios timoratos, ¿a qué le tienen miedo? ¿Están amenazados o no están amenazados? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué un empresario, un dirigente empresarial le dice de este tema sí, del otro no? No quiero problemas. ¿Por qué? Sí, seguramente hay un temor. Hay un temor. Yo no tengo realmente la menor duda de que se ha ido generalizando ese temor. Y esto causa una profunda decepción, te lo digo, Rodolfo, porque, es decir, el hecho de que de forma directa o a veces velada se profieren amenazas, no se da la libertad que las personas necesitan para expresar libremente sus posiciones, ¿verdad? Sus criterios. Y yo creo que en muchos casos se sienten amenazados en su gestión empresarial, amenazados con que les van a hacer determinados tipos de investigaciones. Claro, también hay que decirlo, ¿verdad? Que muchas veces, y eso ha ocurrido históricamente, se han evadido obligaciones legales y cuando eso ha ocurrido es cuando más temor tienen las personas que vayan y los escudriñen, ¿verdad? Se me terminó el tiempo, abogado. Solo quiero concluir acá. Usted ha dicho, hay que ir a votar masivamente. Con todas las dudas en el proceso, con el temor que se tiene, con el control que se cree que se tiene, independientes, gente que no quiere votar, la apatía, porque el proceso genera apatía, es decir, ya no me sucia la mano finalmente. Usted dice que la gente sí debe de ir a votar. Claro, y además si hay algo en lo que coincide en las encuestas, es que hay aproximadamente un 34-35% de electorado indeciso o independiente, que es al final, me parece a mí, el que puede ser determinante para darle el triunfo a X candidato, ¿verdad? Y yo tengo la sensación de que la gran mayoría de ese electorado indeciso se inclina más hacia la oposición que hacia el partido de gobierno. Entonces es necesario que la gente vaya a votar, que entiendan que el futuro, su futuro y el de su familia, el de los suyos, se puede determinar el 26 de noviembre de este año. Interesante. Abogado, le agradezco mucho. A la orden, un gusto, Rodolfo, y hasta pronto. El abogado Milton Jiménez Puerto esta tarde nos ha acompañado aquí en Doble Vía. Les agradezco a todos por su atención. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento.